Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gracias, Señor, gracias por el privilegio de estar nuevamente reunidos a través de este medio. Gracias porque estamos como familias unidos, confiando en ti, aprendiendo a confiar más en ti cada vez. Síguenos bendiciendo. Cuídanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperándote Él está con gran ansiedad, preparándote un lugar donde puedas descansar, donde el llanto y el dolor ya no existirán jamás, donde el canto de una voz por siempre se escuchará. Y te quedarás sin aliento al llegar a ese lugar donde no hacen falta estrellas, donde el mar es de cristal. Y te quedarás sin aliento al estar ante su faz, descubrir que tu alma está en perfecta paz. No hace falta nada, has llegado hasta el final y Dios te recibirá. ¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Villa de Areb? Les habla el pastor Eduardo García. Les comparto el presente video que corresponde a nuestro culto dominical. Les pido que antes de iniciar tomemos nuestra Biblia, donde quiera que estemos, la levantemos con la mano derecha y digamos juntos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre Santo, agradecemos mucho que continúas dándonos vida y nos permites poder aprender de ti, conocerte más, conocer más lo que tú quieres para nosotros, Señor. Agradecemos que nos permites tener este tiempo de reflexión en tu palabra. Rogamos para que nos des entendimiento, rogamos para que trabajes en nuestro corazón y rogamos, Padre, para que nuestra mente sea instruida y podamos conocerte más a ti, quién eres, cómo eres y lo que quieres para nosotros, Señor. Y ruego, Padre, que este sermón pueda transformar nuestras vidas, porque ese es el propósito de tu palabra, santificarnos más. Te lo pido, Señor, bendícenos y bendice este tiempo de reflexión en tu palabra. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden ustedes que estamos estudiando los días domingo nuestra serie basada en la primera carta de Pedro, así que vamos a iniciar con los siguientes versículos. Ya estudiamos el capítulo 1, versículos del 1 hasta el 12. El día de hoy vamos a estudiar del 13 en adelante para concluir con el capítulo 1. Así que el nombre del sermón de este día se llama así: a pesar del ruido de la tormenta, enfoquemos nuestra atención en lo importante. A pesar del ruido de la tormenta, enfoquemos nuestra atención en lo importante. Esta es la primera parte. El siguiente sermón, el próximo domingo, tendremos la segunda parte y posiblemente hasta una tercera parte en esta serie de sermones que tendrá que ver con esto de la atención. A pesar del ruido de la tormenta, repito, enfoquemos nuestra atención en lo importante. Dice el versículo 13 de Primera de Pedro 1: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. En nuestro tiempo vivimos saturados de estímulos que nos impiden mantener la atención con una misma persona, cosa o actividad. Cada vez nos habituamos más a diversificar nuestra atención en 2 o 3 actividades en un mismo espacio, pero gracias a la tecnología, a través de diferentes medios.
Es posible estar viendo una película mientras conversamos con una persona que está en un lugar distinto por el chat de algún dispositivo. Y aunque no es lo correcto, es posible ir manejando, escuchando música a través del sistema de audio de nuestro carro e ir revisando noticias en alguna red social. Cada vez nos acostumbramos más y más a realizar actividades varias al mismo tiempo. La pregunta que tengo con esto es la siguiente: ¿no será que en nuestra nueva vida multitareas corremos el riesgo de prestarle una equivocada atención a ciertas cosas, descuidando lo que realmente es importante y debe capturar nuestra atención? Repito, ¿no será que en nuestra nueva vida multitareas corramos el riesgo de prestarle una equivocada atención a ciertas cosas, descuidando lo que realmente es importante y debe capturar nuestra atención? La atención, les cuento, es una capacidad del cerebro que nos permite generar, dirigir, y mantener un estado de activación adecuado para percibir y procesar información. Y nosotros percibimos esta información gracias a la atención, pero también gracias a nuestros sentidos. Seguramente si usted cursó ahí la primaria con la Miss Lulú o la Miss, no sé cómo se habrá llamado su Miss o su maestro, pero ustedes le enseñaron que tenemos 5 sentidos: el tacto, el oído, el olfato, el gusto y la vista. Y a través de estos 5 sentidos nosotros somos capaces de percibir sensaciones del ambiente, pero no podríamos percibir estas sensaciones del ambiente si no tuviéramos atención. Nuestra atención hace que nosotros podamos, repito, generar, dirigir y mantener un estado de activación para poder percibir a través de los sentidos todos los estímulos externos y procesar esta información de forma interna. Nuestra atención tiene algunas capacidades de las que se distinguen estas 3. Primer capacidad que tiene nuestra atención: atención sostenida se le llama. Es la capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo de tiempo prolongado. Es decir, que yo pueda sostener en algo, en una tarea, en una actividad, en una cosa o en una persona, una atención fluida y por un tiempo prolongado. Es decir, que no me esté desatendiendo o no me esté distrayendo, sino que esté enfocada mi atención en algo. La segunda característica o capacidad que tenemos de atención es esta: atención selectiva. Es la capacidad para distinguir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, bien externos o internos, interrumpan la tarea. Eso es una especie como de capacidad que tenemos de discriminar otros estímulos y centrar nuestra atención en lo que nosotros deseamos o queremos. Por ejemplo, cuando estoy haciendo mi tarea, posiblemente haya ruido fuera y entonces yo decido discriminar esos ruidos y centrar mi atención en la tarea. O yo ahorita mismo que estoy predicando, a lo mejor están pasando cosas a mi alrededor y yo decido, porque tengo la capacidad a través de mi atención, decido discriminar esos estímulos y centrar mi atención en la predicación. Finalmente, la última capacidad que tenemos en cuanto a atención es esta: la atención alternante, que es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea a otra y sostenerla, aunque cambiemos, de forma fluida y prolongada. Es decir, que yo estoy realizando una tarea y la atención alternante significa que puedo realizar otra tarea y la misma atención que tenía en esta anterior tarea la puedo dedicar a la nueva tarea de manera fluida y prolongada. Ahora bien, los problemas más comunes que sufren las personas con dificultades de atención son estas. Número 1, no son capaces de sostener de forma fluida y por un tiempo considerable su atención. Recientemente ha surgido un boom en la pedagogía o psicología educativa en la que la mayoría de los niños se cree que tienen hiperactividad y que no pueden sostener su atención porque tienen demasiada energía. Bueno, ese es un tipo de problema. Sin importar ahorita si es verdad esto o no de la hiperactividad, esto es realmente un problema evidente en algunos seres humanos. No son capaces de sostener de forma fluida
y por un periodo considerable su atención. Cualquier cosa los distrae, cualquier cosa los dispersa, cualquier cosa o cualquier estímulo, por muy pequeño que sea, hace que muevan su atención hacia otro lado. Número 2, no son capaces de discriminar estímulos y centrarse en uno solo. Una persona debería de ser capaz de decir, voy a poner mi atención en esta persona, en esta cosa, en esta tarea o en esta actividad, y todo lo demás lo discrimino, lo rechazo. Hay algunas personas que no pueden hacer eso, literalmente están haciendo una tarea o algún trabajo, o están centrando su atención en una persona o cosa, y bueno, pasa una mosca y se van tras la mosca, ¿no? Son personas que, repito, no son capaces de discriminar estímulos. Y número 3 o tercer problema, no son capaces de alternar la atención sin perderla en el intento. Es decir, tal vez pueden sostener su atención en una primer tarea, pero cuando necesitan cambiar de tarea o actividad, o su foco de atención debe de cambiar, en este cambio de tarea, en este cambio de actividad o de foco de atención, se pierde la atención y ya es imposible volver a tener la atención que se tenía en la actividad anterior. Ahora, no pretendo dar una clase de psicología educativa, ni mucho menos. Pero me fue imposible no encontrar una metáfora entre lo que Dios nos quiere enseñar a través de los versículos que hoy estudiaremos en Primera de Pedro y las capacidades que Dios nos dio a través de la atención. Permítanme explicarles. Ya leímos el versículo 13 al inicio, el cual dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ambas indicaciones del apóstol tienen que ver con un trabajo y disposición mental que podríamos explicar y entender de esta manera. Número 1, primer frase del versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Repito, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Se trata de una frase gráfica que nos remite a Oriente, cuando los hombres llevaban túnicas largas y sueltas, más aptas para mantenerse frescos que para trabajar o avanzar rápidamente. Se recogía la túnica para avanzar de manera más rápida o cuando se disponían a trabajar. Tenemos una referencia de esto en el Éxodo, cuando Dios les ordenó al pueblo lo siguiente. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 11. Dice así: y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, vuestra ropa, vuestra túnica, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. No comían con sandalias ni con las túnicas recogidas. Era evidente que Dios les estaba preparando para estar listos y salir apresurados cuando Él consumara su liberación de Egipto. Para nosotros entonces, ceñir los lomos de vuestro entendimiento debe significarnos un llamado a preparar nuestras mentes, enfocarlas rechazando todo lo que nos estorba para lo que Pedro está a punto de decirnos. Así que ceñir los lomos es enfocar nuestra atención para estar listos. Repito, ¿listos para qué? Para lo que Pedro está a punto de decir en los versículos siguientes. Así que, si pueden darse cuenta, es un trabajo de atención. Lo que Pedro le está diciendo a los cristianos perseguidos de Asia Menor, les está diciendo, esfuércense, hagan un esfuerzo mental por enfocar, por preparar, por estar listos para lo que voy a decirles a continuación. Y segunda frase, sed sobrios. Parece ser que Pedro les hace un llamado a la compostura mental, a ejercer buen juicio, a estar mentalmente vigilantes, equilibrados y concentrados para lo que quiere decirles. Esta vez parece ser que es un llamado a ejercer nuestra atención selectiva, es decir, a discriminar, a rechazar a ciertos tipos de ideas o pensamientos que puedan revolotear en nuestra mente y no dejarnos ir tras pensamientos que estorban, deterioran o impiden el desarrollo de nuestra fe. Repito, porque esto es sumamente importante. Debemos de decir entonces que ser sobrios pudiera ser para nosotros un llamado a ejercer nuestra atención selectiva y no dejarnos ir tras pensamientos que estorban, deterioran o impiden el desarrollo de nuestra fe. Y por favor, no olvidemos que el apóstol está hablando a una iglesia doliente que está enfrentando hostilidad y vituperio de diferentes flancos. Judíos y romanos les asediaban. Y por si fuera poco,
Por si fuera poco, queridos hermanos, está a punto de desatarse una de las más crueles y sanguinarias persecuciones en la historia de la Iglesia de Cristo por parte del emperador Nerón. Estas son las circunstancias en las que Pedro le pide a la iglesia preparar sus mentes, estar atentos, enfocados y vigilantes. Me parece que entendía que el mundo y las circunstancias podían distraer a la iglesia de lo que realmente importaba. Repito esto, me parece que entendía que el mundo y las circunstancias, buenas y malas, podían distraer a la iglesia de lo que realmente importa. Y por eso, era necesario que él les dijera lo que les va a decir a continuación, pero no solo eso, antes de decírselos, les hace un llamado a ceñir los lomos de su entendimiento, a prepararse, a estar dispuestos para la reflexión y sed sobrios, es decir, con la capacidad de estar equilibrados, de rechazar lo que no sirve. ¿Sabe qué? En cuanto a esto que creía Pedro, que el mundo y las circunstancias podían distraer a la iglesia, ¿sabe qué? Tiene razón. Tenía razón Pedro, y qué bueno que lo escribió. Cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, dijo lo siguiente. Seguramente usted ha leído la parábola del sembrador. Fíjese lo que dijo Jesucristo en el versículo 18 de Marcos 4. Repito, Marcos 4, versículo 18. Dice así: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. Y note el versículo 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. O sea que sí podemos distraernos. El texto bíblico de Marcos 4 nos lo dice. Las preocupaciones, el engaño de las riquezas, los deseos de otras cosas sí pueden distraernos de lo que es importante. Jesús lo dijo. Marcos 4, 18 al 19, repito. Si la vida misma puede distraernos de lo que importa, imagine usted cuánto puede mover nuestra atención un problema, una desgracia, una crisis, una prueba, dificultad o aflicción. Por el pastor Gilberto conozco a Facundo Cabral. Es autor de un texto que se llama No estás deprimido, estás distraído. Les comparto un brevísimo fragmento para entender lo que vengo diciendo. No estás deprimido, estás distraído, dice Facundo Cabral. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído estás de la vida que te rodea. Evidentemente, ambos compartimos la idea de que los seres humanos nos distraemos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, diferimos de qué cosas estamos distraídos. Incluso puedo decir, diferimos de aquello a lo que debemos ponerle nuestra atención. Seguramente las cosas a las que Facundo Cabral dice, porque no es creyente, seguramente las cosas a las que él dice que le debemos poner atención, hay algunas, no todas. No he leído completo el texto, pero no todas, seguramente no son las mismas cosas que yo les compartiré que les pongamos atención. Pero lo que sí estamos de acuerdo él y yo, y Pedro puedo decirlo, es que a los seres humanos hay cosas que nos distraen y debemos devolver nuestra atención a lo que es verdaderamente importante. Por ello, leamos lo que Pedro tiene que decirnos, ahora sí, los versículos completos. Se los leo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Leímos ya 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. No los habremos de estudiar todos, pero era importante estudiar todo lo que restaba del capítulo 1 para tener contexto de lo que Pedro nos va a decir a continuación. Así que, primer enseñanza que tenemos que rescatar de este pasaje. Número 1, atención sostenida. Repito, atención sostenida. Enfoquemos totalmente la mirada en su gracia. Atención sostenida. Enfoquemos totalmente nuestra atención en su gracia. El versículo 13 concluye diciendo así: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un minuto no es nada, dice la gente. ¿Realmente un minuto no es nada? ¿Será lo mismo esperar un minuto mientras comienza la película que más has esperado que estar esperando sumergido en el agua sin poder respirar un mismo minuto? ¿Será lo mismo esperar un minuto los resultados de tus estudios médicos que estar esperando ver llegar en el altar al amor de tu vida? No es lo mismo, ¿verdad? Es un mismo minuto, 60 segundos. ¿Quién sabe cómo podemos partir más ese tiempo? Pero no es lo mismo. ¿De verdad un minuto no es nada? Hay minutos, segundos y pestañeos que cogen el alma y se sienten eternos. Y hay minutos, segundos y pestañeos que simplemente se los lleva el viento. Así que seguramente estás entendiendo lo que intento decir. Hay de esperar a esperar. Repito, hay de esperar a esperar. Pedro sabe lo que la iglesia está padeciendo. No es ajeno al sufrimiento del pueblo de Dios. Su consejo frente a la aflicción que están enfrentando es esperar por completo en la gracia de Dios. ¿Y qué significa esto de esperar por completo? Significa sin reservas, sin peros, sin excepción, siempre, en todo momento, en cualquier situación y con todo nuestro ser. Repito, cuando Pedro les dice esperar por completo, ¿qué trata de decirles? Que esperen sin reservas, sin peros, sin excepción, siempre, en todo momento, en cualquier situación y con todo su ser. Dios es bueno siempre y con todos. Recibimos y disfrutamos de su gracia todo el tiempo, incluso estando separados de Él, incluso cuando no éramos sus hijos. Si no me quiere creer, lea conmigo por favor el Salmo 145, versículo 9. Lo leo, dice así: bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Se puede ver? Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. En Mateo 16:15 Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense lo que está diciendo: para que seáis hijos de vuestro Padre. Lo que está tratando de decir es que nuestro Padre, del cual somos hijos, ama a sus enemigos, bendice a los que lo maldicen, hace bien a los que lo aborrecen y ora a los que lo ultrajan y lo persiguen. Fíjense, y lo que nos está llamando es hacer lo mismo que Él hace, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Puede ver cómo su gracia ha estado con nosotros incluso antes de creer en Él y ser sus hijos. Génesis 8:22 expresa lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que la gracia de Dios siempre ha estado presente en nuestra vida. No comenzamos a disfrutarla cuando nos entregamos a Cristo. Si acaso comenzamos a ser conscientes de ella en nuestra vida y con ello comenzamos a disfrutarla de una mejor manera. Los cristianos a los que Pedro escribe no solo habían disfrutado la gracia de Dios aún estando lejos de Él. En ese momento en el que Pedro les escribe, ya habían recibido la gracia para salvación. De esa que habla Pablo en Efesios 2:8 cuando dice: porque por gracia sois salvos. Y estando con Dios,
Los cristianos disfrutamos constantemente una lluvia de gracia que nos empapa cada día de nuestra vida. Juan capítulo 1, versículo 16 dice así: de su abundancia, de la abundancia de Dios, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. El texto en Reina Valera 60 dice gracia sobre gracia, que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Así que, queridos hermanos, abramos los ojos y pongamos atención. Somos empapados todos los días por la gracia de Dios. Gracia sobre gracia derrama sobre nuestras vidas. Abramos los ojos, prestemos atención a las cosas que son importantes. Y si la gracia que nos es dada en esta vida no es suficiente para tener esperanza en medio de la aflicción, el apóstol le dice a los cristianos de Asia Menor: esperemos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si la gracia de Dios en nuestra vida es una lluvia que empapa, la promesa de la vida venidera será un tsunami de gracia en nuestra vida. Siempre, pero mucho más cuando las cosas no están del todo bien, debemos ver con más claridad la gracia que ha sido depositada y prometida a nuestras vidas. No permitamos que las circunstancias, las personas, los comentarios, las dudas y las cosas que pasan en nuestra vida nos roben la atención que su gracia debe tener. A veces nos dejamos envolver en nuestras dudas, nos dejamos envolver en nuestra humanidad, nos dejamos envolver en los comentarios de la gente, nos dejamos envolver incluso en lo que dicen los especialistas, y nuestra atención se va a muchos lados. Se va a lo que la gente nos dice, se va a nuestras dudas, se va a los comentarios de nuestra familia, se va a lo que vemos en la tele, y nuestra atención se diversifica tanto que a veces perdemos de vista lo que es importante: mirar la gracia de Dios en nuestra vida. Nuestra mente debe estar enfocada en la esperanza que nos aguarda. Judas 1:21 dice así: conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Judas está diciendo es que tu ansiedad sea por ver materializada, por ver culminada la promesa de vida eterna en tu vida. Pon tu mirada en eso. Admiremos la salvación que Dios nos ha dado. Miremos la esperanza que nos aguarda. Sin importar las circunstancias, nos sostiene una esperanza viva, basada en lo que Cristo ya hizo a favor nuestro. Nuestra fortaleza en medio de las pruebas está en la seguridad que tenemos de una herencia eterna. Si de algo sirve, le pido que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y recuerde el momento más agradable que ha vivido. O intente imaginar el momento más agradable en tu vida. Cierra tus ojos e intenta recordar lo más lindo que hayas vivido en tu vida. O tal vez intenta imaginar un momento que tú sueñes y que para ti ese momento va a ser el momento más magnífico en tu vida. Ahora, hazte estas preguntas. Con eso que tienes en tu cabeza, te pregunto: ¿quiénes están ahí? ¿Qué está pasando en eso que está en tu mente? ¿Cómo participas tú en ese momento? ¿Cómo te recuerdas o cómo te ves gritando, sonriendo, llorando de éxtasis? ¿Cómo te recuerdas? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo juntos? Recuérdalo. O tráelo a tu mente eso que quieres que pase. Pues quiero decirte, querido hermano y querida hermana, que lo más hermoso que hayas traído a tu mente o que hayas imaginado no le llega ni a los talones a lo que nos espera cuando estemos frente a frente, cara a cara delante de Él. No podemos ni imaginar el éxtasis que vamos a sentir, la alegría, el gozo de finalmente estar en la presencia de nuestro Señor, cara a cara, frente a frente, aquel que nos salvó, aquel que amamos y por el cual trabajamos con tanta pasión. Necesitamos poner más atención a la gracia que nos ha sido dada. Y no solo ponerla, sostenerla y no moverla. Corremos el riesgo de poner atención a lo que se acabó, terminó o no pasó, menos a lo que Dios está haciendo. Existe la posibilidad de estar atentos a todo lo que está pasando, menos a lo que Dios está haciendo. Podemos llenarnos de preguntas
son lógicas para nuestra humanidad que intenta comprender todo. Pero estas preguntas o estas dudas que nos hacemos pueden estarnos distrayendo de mirar la gracia de Dios, que es importante mirarla porque esa gracia es la que nos sostiene en medio de una aflicción y nos da esperanza y seguridad. Alex San Pedro, en uno de sus libros, escribió lo siguiente: cuestiónalo todo, duda de todo, pero no de Jesús. Todos los cuestionamientos, dice él, son saludables. No está mal dar nada por hecho, pero nunca, dice Alex San Pedro, nunca dudes de Jesús. Pregúntate lo que quieras, cuestiona a Dios con las preguntas que tú quieras, pero nunca dudes de Jesús y de su carácter, que es bueno, que es misericordioso, que sus caminos son perfectos, que sus planes son perfectos y buenos para nosotros. Nunca dudes de Él. Cuestiónate lo que pasa, pero nunca te cuestiones su amor y su carácter. Si lo necesitamos, cuestionémonos, pero nunca dudemos de Jesús. Basta con prestar atención a nuestra vida para ver el derrame de gracia que tenemos. Voltea a ver la vida, a tu familia, amigos, iglesia. Mira la provisión para tu casa. Mira los ratos de alegría. Mira las batallas que has librado de su mano. Mira con atención la vida y hallarás porciones de su gracia en tu vida. Mira tu vida con atención y encontrarás que siempre ha derramado gracia sobre tu vida. No estás deprimido, querido hermano, estás distraído de la gracia de Dios en tu vida. La gracia que te promete una vida que no tiene fin. Porque nuestra esperanza, como dice Pedro, no está en esta vida. Perdón que lo diga. Pero si nuestra esperanza está en esta vida, en volvernos a ver, en volvernos a encontrar, en tener más dinero, en volver a tener trabajo, es una esperanza hueca, superficial y pasajera. Nuestra esperanza, nuestra profunda esperanza, está puesta en una vida que no tiene fin, en la vida después de esta vida, en una comunión perfecta, íntima y eterna con nuestro Padre. Permítame, para terminar esta enseñanza, tomar una porción de uno de los libros de un hermano llamado Max Lucado. Fíjese lo que dice él. Pensemos en la experiencia de vida de Jesús. ¿Cómo soportó la desgracia? ¿Qué le dio a Jesús la fortaleza para soportar la vergüenza de todo el mundo? ¿Qué le sostuvo en medio de la desgracia? Necesitamos una respuesta, ¿verdad? Como Jesús somos tentados. Como Jesús se nos acusa. Como Jesús el mundo nos avergüenza. Como Jesús padecemos sufrimientos. Como Jesús tenemos pérdidas. Jesús perdió a su amigo Lázaro. Como Jesús nos afligimos. Como Jesús tenemos necesidades. Pero a diferencia de Jesús, y se va a sentir identificado con esto, nos damos por vencidos. Nosotros sí nos rendimos y sí nos sentamos en la resignación. ¿Cómo podemos seguir corriendo como Jesús lo hizo? ¿Cómo poder continuar como Él lo hizo? ¿Cómo pueden nuestros corazones tener la resistencia que Jesús tuvo? La respuesta la da el mismo Max Lucado, enfocando lo que Jesús enfocó. Es decir, prestando atención a lo que Jesús prestó atención. Hebreos 12:2 dice, el gozo puesto delante de Él. Y nuestro gozo puesto delante de nosotros es esa promesa de vida eterna, de intimidad eterna, profunda y cercana con nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que debe sostener nuestra vida. Por eso repito, sostén tu mirada completa, tu atención completa en la gracia de Dios. Y segunda enseñanza, atención selectiva. Atención selectiva. Enfoquemos la mirada en nuestra identidad y discriminemos lo que el mundo nos ofrece. Enfoquemos la mirada en nuestra identidad y discriminemos lo que el mundo nos ofrece. Versículos 14 y algunas porciones de otros versículos dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de sentir, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir. En los versos siguientes, el apóstol apela a la identidad y el carácter de los cristianos. Parece ser que en la enseñanza anterior les habla sobre qué esperar, que tienen que esperar la gracia venidera. Y en estos versos que estudiaremos en esta enseñanza, su intención es el hablarles del cómo esperar, qué tienen que hacer mientras esperan. Aunque el llamado de la santidad
u obediencia a Dios. Es un tema común en toda la Biblia. Debe cobrar un significado distinto al recordar lo que la iglesia estaba enfrentando y muy poco tiempo después enfrentaría. Recuerden que aunque la persecución de manos de Nerón aún no comenzaba, no es un error creer que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para escribirles no solo para la situación que ya estaban viviendo, sino para la situación que vendría, una hostilidad y rechazo que se agravaría con persecución de muerte. Así que el apóstol nos presenta un mensaje a personas comunes y corrientes, como usted y como yo, con dificultades, aflicciones, necesidades, problemas, injusticias a manos de otros e innumerables situaciones difíciles. Y a estos cristianos que están padeciendo, les exhorta a ser santos. Si en la cotidianidad de la vida necesitamos ser exhortados y animados a vivir en obediencia a Dios, ahí donde presumiblemente estamos bien y nos va bien, en los momentos difíciles se hace igual o más importante recordarnos lo que somos y la clase de vida que hemos sido llamados a vivir. Ahí donde puede perder sentido ser igual a Cristo. Ahí donde puede parecer insuficiente o sin valor distinguirnos del resto. Ahí donde corremos el riesgo de encontrar los para qué si de todos modos sufrimos. Ahí donde nuestra vida se puede nublar, nuestra vista se nubla y existe la tentación de comenzar a afrontar las dificultades, permitiendo que se nos vaya la vida en lo que no conviene. Repito, ahí, en los momentos difíciles, es más importante recordar quiénes somos y ser fieles a la identidad que Dios nos ha dado. Porque ahí, en la dificultad, en el dolor, en la pérdida, en la aflicción, en la desgracia, es cuando más riesgo corre nuestra fe. Porque me he dado cuenta que es en ese momento donde pierde sentido ser igual a Cristo. Ahí es donde parece insuficiente o sin valor distinguirnos del resto. ¿Para qué? ¿Para qué creo? ¿Para qué obedezco? ¿Para qué sirvo si de todos modos me va igual? O peor, porque nos comparamos con otros. Ahí es donde corremos el riesgo de encontrarlos para qué si de todos modos sufrimos. Ahí es donde nuestra vista se nubla y empezamos a sufrir la tentación de regresar a la vida que antes de Cristo teníamos. Ahí es en el sufrimiento donde debemos recordar a qué fuimos llamados, quiénes somos y cuál es la meta de nuestro carácter. Analicémoslo brevemente. Pedro nos dice que somos tres cosas. Primera, somos hijos. Por la fe hemos sido hechos hijos de Dios. Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 3, 25 y 26, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Como hijos, somos llamados a la obediencia como algo habitual en nuestra vida y no como un deseo de temporadas, conformidad o conveniencia. Somos llamados a rechazar, conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, dice Pedro. ¿Y a qué ignorancia se refiere Pedro? De esta ignorancia de la que habla el apóstol, podemos decir que era aquella que nos conducía a prestar atención a las cosas sin valor, invertir la vida en lo que no vale nada y vivir lo que no suma ni satisfacción, ni plenitud, ni llenura a nuestra vida, aunque terminábamos por conformarnos con flachazos superficiales y vacíos de benevolencia que nos daba esa vida. Ya probamos la vida en orfandad. Ya vivimos en orfandad, queridos hermanos. No nos conformemos con eso. Ya vivimos la vida sin un padre espiritual. No nos conformemos con eso. No regresemos a esa vida en la que Dios no pintaba como nuestro padre. Somos hijos y si hijos, obedezcamos. Siempre, en todo momento, en cualquier situación, es bueno ser obediente a Dios. Creámoslo. Fíjate lo que dice Jeremías 7:23. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande. Y evidentemente en todo camino es los caminos buenos y los caminos malos, para que os vaya bien. Jeremías 7:23. Queremos que nos vaya bien, obedezcámoslo a Dios incluso en los momentos de dificultad, incluso en los momentos de dolor, de incertidumbre, de problemas, de críticas, de lo que sea. Obedezcamos a Dios porque así nos va a ir bien. Yo no sé si usted tiene ahí en su mente la parábola del hijo pródigo. Aquí en la parábola del hijo pródigo encuentro
una explicación sobre la orfandad y la conformidad, pero mire, permítame leerle la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Aquí está la orfandad. Él tenía un padre. Se supone que la herencia no se da hasta que el padre muere, o hasta que la madre muere, o la persona que te deja la herencia muere. Pero en este caso, en la parábola del hijo pródigo, dense cuenta, y el hijo estaba dispuesto a vivir como si su padre estuviera muerto, porque le exige la herencia, la parte de la herencia que le corresponde. O sea, siendo hijo, escoge vivir en orfandad. Ese es el problema de la parábola del hijo pródigo. Analícela, por favor. Siendo hijo todavía teniendo un padre que le cuide, le provea, le guarde, le enseñe, le proteja, todavía teniendo padre, el hijo pródigo decide vivir en orfandad. Y sigue diciendo: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, rehusó tener un padre. Le dio la espalda a su padre, que todavía seguía vivo, y empezó a vivir como si no tuviera padre. ¿Y por qué me refiero que empezó a vivir como si no tuviera padre? Gastando la herencia que todavía no le correspondía recibir. Me voy a saltar hasta el versículo 17. Dice así: después de que malgastó toda la herencia, dice, y volviendo en sí, es decir, razonando, abriendo sus ojos, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Puede ver esta segunda cosa. Siendo hijo y teniendo la oportunidad de ser hijo, el primer intento de restauración que se viene a la mente del hijo pródigo no es a regresar a su estado como hijo, sino dice: voy a ir con mi padre y le voy a pedir que me trate y me reciba como uno de sus jornaleros. Caramba, te conformas con ser un jornalero cuando eres hijo. Finalmente, veamos la culminación de esta parábola. Versículo 22 de Lucas 15. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro más gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse junto con él. No solo eso, en el versículo 20 nos dice que el padre, levantando su mirada, aun cuando estaba lejos, corrió a su hijo, fue movido a misericordia y corrió y se echó a besar su cuello. ¡Qué lindo! De esto es lo que estoy hablando. Somos hijos. No necesitamos volver a vivir como si fuéramos huérfanos, como si no tuviéramos padre. Vivamos como hijos, porque somos hijos. No regresemos a nuestra vida de orfandad. Y por favor, no nos conformemos con ser nada menos que hijos, porque hagamos lo que hagamos, caigamos en lo que caigamos, el Señor nos quiere restaurar y nos quiere alinear a su voluntad y a su camino, y cada día que fallamos, Él espera gozosamente recibirnos, corre hacia nosotros y nos besa en el cuello, nos viste con los vestidos de hijos, nos da el anillo de hijos, hace fiesta y celebración por nosotros, porque somos sus hijos, y nunca nos tratará como menos que sus hijos. Así que, repito, no vivamos en orfandad, seamos hijos, y si hijos, obedezcamos a Dios. Segundo aspecto de identidad que nos habla Pedro. Pedro nos dice que no solo somos hijos, dice que somos santos. Esta palabra abarca la acción de Dios de separarnos y apartarnos para Él, y la demanda para nosotros de distinguirnos de dónde y quiénes nos apartó. Así que me gusta pensar en esto de ser santos como ser diferentes porque pertenecemos a Dios. Si alguien me pregunta qué significa ser santo, para mí ser santo significa ser diferentes porque le pertenecemos a Dios o porque Dios nos apartó para Él. No nos apartó en el sentido de alejarnos del mundo. La santidad no tiene que ver con lejanía monástica de encerrarnos y no convivir con la gente. No
Más bien, con una conciencia de quiénes somos, quién es aquel que nos llamó y a qué vida fuimos llamados. Esta conciencia nos mueve a vivir de tal forma que sea formado el carácter de Jesús en nuestras vidas. Imitar el carácter de Dios significa hacer de su ley moral nuestra norma de vida y a Jesús como nuestro modelo. ¿Y qué significa esto de que Jesús es nuestro modelo? Es decir, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, abrazar para nuestra vida lo que Él abrazaría para su vida, deleitarnos en lo que Él se deleita, que nuestro corazón sea dirigido por el corazón de Cristo, que sus prioridades gobiernen nuestras decisiones y nuestras acciones, que su amor dirija nuestra conducta, que soportemos el sufrimiento, vituperio, necesidad, carencia, rechazo, pérdidas y la muerte misma, como Él lo hizo. Su mirada puesta en el amor del Padre, su esperanza descansando en el poder de Dios, que no dijo eso al pie de la cruz. Por Dios, lo estudiamos hace algunas semanas. En tus manos encomiendo mi espíritu. Su esperanza descansaba en el poder de Dios y su corazón firme y leal al llamado para su vida. De ahora en adelante, mire cada pasaje de la Biblia con el afán de descubrir más de su carácter. No estudie la Biblia para saber más o para aprenderse más textos bíblicos, ni siquiera para entenderla más. A partir de ahora, estudie su palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro, léalo con la intención de conocer más a Dios y conocer su carácter y el deseo de ser más como Él. ¿Se imagina amar como Él amó? ¿Qué hizo frente a sus adversarios Él? ¿Cómo actuó frente a la necesidad? ¿Cómo respondió ante la pérdida de su amigo Lázaro? ¿Por qué no se dio por vencido nunca? ¿Cómo era su relación con el Padre? Ser santo, en resumen, es ser más como Jesús. No estoy hablando de santurronería, de cómo te vistes, de cómo hablas. Estoy hablando de vida. Por eso digo, ser santo es ser más como Jesús. Miren esta versión de Filipenses 2:5 que encontré. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Incluso en los momentos difíciles, escojamos ser como Jesús. Porque Dios nos llama santos. Y finalmente, no solamente nos llama hijos, no solamente nos llama santos. Los versículos de Pedro nos llaman rescatados. Somos rescatados. La palabra que aquí debemos entender es redención. Pablo le escribe a Timoteo: Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Primera de Timoteo 2:6. Redención significa pagar el precio para liberar a una persona de su esclavitud. Darle libertad a alguien a través del pago de un rescate. Así que Pedro les intenta recordar que han sido redimidos, rescatados, puestos en libertad, hechos libres. No con cosas corruptibles como oro y plata. Es decir, no pagó con oro y plata nuestra salvación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El costo de nuestra libertad fue alto, muy alto. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:14 dice: Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad, limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer bien. Nos liberó. Nuestra libertad tuvo un alto costo. Vivamos como libres. ¿Por qué volver a lo que no aprovecha? ¿Por qué invertir nuevamente nuestra vida en la esclavitud que nos destruía? ¿Por qué regresar a la esclavitud de nuestros vicios? ¿Por qué regresar a la esclavitud de nuestros traumas? ¿Por qué regresar a la esclavitud de nuestras tragedias o nuestra depresión? ¿Por qué si los grilletes han sido rotos, aún seguimos intentando pegarlos y mantenernos apresados por ellos? ¿Por qué? Porque si Cristo murió en la cruz del Calvario para hacernos libres, ¿por qué seguimos autoesclavizándonos a lo que Cristo ya nos liberó?
Somos libres, libres para vivir los planes de Dios, libres para hacer su voluntad, libres para vivir mejor la vida, libres para alcanzar satisfacción, plenitud y llenura, libres para cambiar y ser transformados, libres para invertir la vida en lo que aprovecha, libres para dejar a Dios los traumas, libres para sanar, libres para amar, perdonar, reconciliar, restaurar, libres para pedir perdón y perdonar, libres para servir, libres para disfrutar, libres para gozar, libres para reconciliarnos unos con otros, libres para compartir, libres para unirnos en amor a una iglesia, libres del materialismo, libres del egoísmo, libres del temor a la incertidumbre, pues nuestra certidumbre es la presencia de Cristo, libres para vivir. Querido hermano, incluso en los momentos difíciles, vivamos como libres. No nos esclavicemos ni a la tristeza, a la amargura, a la falta de fe. No nos esclavicemos a los pecados que antes teníamos. No nos esclavicemos a los malos hábitos que antes cargábamos. Vivamos como libres incluso en los momentos difíciles. No permitamos que ninguna circunstancia nos quite el deseo, la voluntad y el deleite de comportarnos como lo que somos. Somos hijos, somos santos y somos rescatados. Ningún momento es buen momento para hacer las cosas a nuestra manera. Ninguna circunstancia vale olvidarnos de quiénes somos. Y ningún tiempo es mal tiempo para vivirlo a Él. Enfoquemos nuestra atención en ser santos, hijos obedientes y libres. No permitamos que nada ni nadie nos distraiga en esto. Así que Pedro le habla a una iglesia doliente que está a punto de sufrir una tremenda persecución. Y antes de que enfrenten esta persecución, Pedro les dice: estén atentos a lo que les voy a decir. Sean sobrios y prudentes en escuchar, atender y prestar atención a esto que tengo que decirles. Lo primero que les dice es, en medio de la dificultad, de la desgracia, de la pérdida, del dolor, que su mirada esté puesta en su gracia. Porque si empiezas a voltear tu atención hacia lo que está alrededor, te frustrarás, te amargarás, tu fe decaerá, te precipitarás a tomar decisiones torpes y tontas y fracasarás. Por eso tu atención debe estar puesta en su gracia. Y número 2, Pedro les dice: bajo ninguna circunstancia dejen de vivir como lo que son, hijos santos y libres. Ninguna dificultad vale perder de vista tu identidad. Espero que esto sea de bendición a tu vida. Nos escuchamos la siguiente semana con la conclusión y la continuación de este sermón. Que Dios los bendiga. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Llénanos de ti, alimentanos de ti. Y en medio de la dificultad que cada uno de nosotros esté pasando, en medio del dolor, en medio, Señor, de la desgracia, la contingencia, los problemas, los sueños truncos, lo que sea, Señor, te pido, permítenos aprovechar tu palabra el día de hoy, concentrarnos, poner atención a tu gracia y discriminar cualquier otra cosa que no sea la identidad que tú nos has dado. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en la semana y en el próximo culto dominical. Hasta luego. Estar ante ti, cuando ya no importa más que hay en mi derredor, queriendo traer algo digno que ofrecerte, Dios. Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí. Tú ves muy dentro de mí, en lo profundo de mi ser, tú miras mi corazón. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he
se trata de ti, Cristo. Te traigo más que una canción, te traigo más que una canción, pues se trata de ti, Cristo. Te traigo más que una canción, te traigo más que una canción, pues se trata de ti, Cristo. Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname cuando me he desviado de adorarte a ti.